موسيقى تاخد العقل الناس تهتف وانا بعزف موسيقى تحرق السقف فرحان فيها ثورة ايش تقول بقول كمان مرة انه احنا عنا ذهوم منورانا. Y por aquí sigue llegando corazones solidarios que vienen a aportar su granito de arena, que vienen a presentarnos realidades para que podamos conocerlas y así poco a poco cambiarlas. Ha llegado hasta nuestra mesa Marcos. Marcos es soriano, es de aquí de la tierra, pero ahora vive en Madrid. Marcos, de una u otra manera, se ha implicado en el sufrimiento del pueblo kurdo. Marcos conoce estas realidades. Pueblo kurdo que también está sufriendo injusticias, una situación de atasco a causa de diferencias étnicas. Pero lo mejor quizás será que sea él quien nos ponga en situación. حرقت دمي زي ما حرقت دمي حرقت قلبي قلب احمر صغير اللي فيه حب كبير حرقت جسمي اللي فيه باسمي ببني اجيال واحلام. Marcos, buenas tardes. Vamos a probar ese micrófono que te han dejado. A ver, salúdanos un poquito. Buenas tardes. ¿Me oyes? Vamos a pedir la opinión del público si se le oye. No demasiado. Bueno, ahora lo ajustamos. A ver, Marcos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora se te oye, ¿verdad? Bien, vamos a procurar que se te oiga bien para poder escucharte con atención. Marcos, como estaba diciendo antes, tú estás involucrado en una asociación que tiene que ver con el pueblo kurdo. Sí, es un colectivo de Madrid, se llama Rojava Azadi Madrid, y la función que intentamos hacer es de difusión del conflicto en el Kurdistán y más concretamente en la parte del Kurdistán siria, que está llevando a cabo una revolución social. Entonces, como una manera de intentar difundir esa lucha de emancipación y dar apoyo de todas las maneras que se puedan desde aquí. Eso que decías antes es lo que está ocurriendo allí en el Kurdistán, ¿verdad? ¿Cómo definirías la situación? ¿Qué es lo que está pasando en el Kurdistán? Bueno, pues lo primero habría que dividir entre las distintas partes del Kurdistán. El Kurdistán es el territorio que comprende la zona de habla kurda, básicamente, que se divide entre la zona norte de Siria, que en kurdo se llama Rojava, la zona este de Turquía, que se llama Bakur, la zona al oeste de Irán, que se llama Rojilat, y la zona norte o noreste de Irak, que se llama Basur. Y cada realidad en cada una de estas partes es distinta. Entonces, por un lado, en Irak hay ahora mismo, desde después de la guerra de Irak y con la invasión, un semigobierno autónomo con la colaboración de Estados Unidos y sí, después en la parte siria ahora mismo es en la parte que se está llevando a cabo una revolución social, porque a partir de la guerra el Estado sirio perdió su poder administrativo allí y entonces la gente, principalmente kurda, lleva a cabo una revolución. En Turquía hay una situación de genocidio por parte del Estado turco y de una guerra civil larvada, podríamos decir. Y en la parte de Irán, pues es la parte más tranquila ahora mismo, aunque también se está empezando a entrever un conflicto armado. Cuando hablabas antes de genocidio, me decías que se estaba produciendo realmente un genocidio. Háblanos un poco de lo que está ocurriendo. Sí, en Turquía ya llevan muchos años nos podríamos remontar al Imperio Otomano y al Imperio Persa, cuando las dos potencias imperialistas se dividían las zonas del Kurdistán,
Después, las potencias coloniales europeas, como Gran Bretaña y Francia, después de la Primera Guerra Mundial, se volvieron a dividir el territorio y separaron el Kurdistán. Y después el Estado turco actual pues siempre ha tenido una política de prohibición de la lengua kurda, de persecución a los movimientos kurdos, y ahora mismo, pues por todo el conflicto geopolítico que hay estados de excepción que pueden estar 2 meses en las ciudades kurdas, los militares bombardeando, desplazando a la población. Por ejemplo, ahora estas últimas semanas han estado incendiando bosques donde se refugian un poco las milicias kurdas. Y bueno, pues por ejemplo, una de las cosas más fuertes que han ocurrido, estuvieron 5 días en un sótano 100 y pico personas kurdas con los militares fuera bombardeando, y al final, pues claro, hasta que quemaron todo el edificio en el que estaban y murieron ardiendo. Todos murieron. Sí. Atrapados. ¿Y por qué lucha esta gente? ¿Cuál es su lucha? ¿Cuáles son sus justificaciones, entre comillas? Los kurdos o Turquía. Bueno, todas las partes que nos quieras ir definiendo. Habría que los kurdos hay que entender que son una población de entre 40 y 50 millones, así que como es lógico, no es un grupo monolítico. Pero yendo un poco a la población a la que nosotros hacemos apoyo, que es la que está llevando a cabo una revolución social o una lucha de emancipación, que sería principalmente en Turquía y en Siria, pues en Siria intentan poner en funcionamiento un modelo de autoorganización y de autogobierno, que el confederalismo democrático, que se llama. Bueno, luego sí hablaremos un poco más de esto. Y en Turquía, pues también es un poco el objetivo, aunque de momento básicamente resistir ante los ataques del Estado turco y apoyar también la lucha del pueblo kurdo en Siria. Y por otro lado, al estar en una guerra contra, por un lado, el Daesh, por otro lado, otras facciones yihadistas, o también el Estado sirio, aunque con el Estado sirio hay unos acuerdos ni de ataque ni de colaboración, simplemente normalmente no suelen tener... De no contacto. De ningún tipo. Tengo oído algo de que también en algunos de sus frentes les toca combatir con el Estado Islámico. ¿Esto es así? Sí, la parte kurda de Siria, Rojava, la mayoría de frontera que tiene es con el Estado Islámico o con Turquía. Y con el Estado Islámico, pues en verano del 2014 prácticamente había conquistado toda Rojava, hasta llegar a asediar la ciudad de Kobane, que se hizo bastante famosa internacionalmente por una resistencia de casi 140 días asediados, por un lado por Turquía, porque justo está en la frontera, y por otro lado por el Estado Islámico, hasta que al final consiguieron vencerles, y desde aquel momento se ha llevado han sido prácticamente todo victorias y han reconquistado prácticamente todo el terreno, están avanzando mucho. Hay que decir también que con el apoyo de la aviación estadounidense, que por supuesto ellos saben que Estados Unidos tiene sus intereses geopolíticos allí, pero también entienden que sin el apoyo de Estados Unidos les era imposible sobrevivir y defenderse del Estado Islámico. Buscando aliados. ¿Hay algunos otros ideales en los cuales en esta lucha kurda, algún otro? De la ideología un poco que la mayoría de la población y que les sirve como catalizador para llevar a cabo este autogobierno, que es el confederalismo democrático, se basa principalmente en 3 ejes. Uno sería la ecología social, otra el feminismo, la liberación de la mujer, y el tercero sería el comunalismo o colectivismo como forma de superar el esquema de Estado-nación que se consideran que es uno de los problemas de Oriente Medio. Oye, realmente no estamos hablando de unas organizaciones políticas y sociales, digamos, muy alternativas para nosotros, unos conceptos bastante novedosos en el mundo, ¿no?
¿Cómo se organizan política y económicamente? Bien, pues políticamente el principio es la federación, un sistema descentralizado en el que la base de todo son las comunas, que llaman, son asambleas de barrio, asambleas de trabajadores, asambleas de mujeres, las cooperativas de trabajadores. Y a partir de ahí van tomando las decisiones y después se van organizando en núcleos mayores, como si fueran coordinadoras. Estarían los consejos del pueblo, en los municipios, y después a partir de los municipios se juntan en cantones. Cantón sería como provincias aquí, más o menos, que son independientes, aunque después también tienen una coordinación. En Royaba son 3 cantones. Y después las organizaciones también, una característica muy peculiar es que hay organizaciones particulares de mujeres, porque entienden que si la mujer tiene una opresión concreta, pues ellas mismas tienen que ser quien se organicen para poder defenderse de esa opresión. Oye, y con esta organización tan singular y tan novedosa, ¿van consiguiendo avanzar poco a poco? ¿Se van consiguiendo algunos avances? ¿Cuáles serían los avances más resaltables? Sí, hay que tener en cuenta que viven en una situación de embargo económico, porque por un lado la frontera turca está totalmente sellada, por otro lado está el Estado Islámico y el pequeño trozo de frontera que queda, que conecta con el Kurdistán iraquí, con Basur, el gobierno regional de esta parte del Kurdistán tiene relaciones con Turquía, o sea, es completamente diferente. Es, digamos, de una ideología más capitalista, más liberal, entonces hasta hace muy poco también tenía sellada la frontera. Entonces en esta situación es muy difícil conseguir avances económicos, aunque sí que es cierto que están poco a poco están consiguiendo. Por ejemplo, esta semana han abierto una segunda universidad en la capital de estos cantones, que en una situación de guerra y de embargo económico esta sería la segunda universidad de esta... Todo un mérito. Un mérito. En situación de guerra. Y después, por otro lado, también hay que tener en cuenta que hay muchos refugiados, sobre todo de zonas del Estado Islámico, que huyen hacia estas zonas porque tienen libertades que en las zonas del Estado Islámico no tienen. Y es otra dificultad mayor porque ante un embargo económico, si casi no pueden ni ellos mismos sostenerse, pues dar apoyo a esos refugiados y poderles mantener en condiciones dignas, pues menos. Complicado, complicado. Bueno, mucho mérito tiene esa lucha. Hemos oído todos hablar, cuando oímos los telediarios, suena 3 letras, el PKK. ¿Qué es el PKK? ¿Cómo lo definimos? Pues el PKK es el Partido de los Trabajadores del Kurdistán, que fue fundado en 1978 en la parte turca, en Bakur, por básicamente Abdullah Öcalan y otras compañeros y compañeras que habían estudiado ciencias políticas o estudiantes de allí de Turquía. Kurdos, pero no solo, también tenían relación con personas del ámbito de la izquierda turca y empezaron a concienciar un poco al pueblo kurdo, saliéndose un poco del esquema típico nacionalista de los kurdos contra los turcos para buscar pues, otra forma de conseguir su libertad. En un principio con ideología marxista-leninista, aunque a partir de la caída del bloque del socialismo real de la URSS, con una crítica bastante fuerte hacia esta época histórica, y después con la detención de Abdullah Öcalan, que sigue todavía en prisión hoy en día, fueron cambiando bastante su ideología, adoptando muchas ideas del anarquista Murray Bookchin sobre ecología social y municipalismo libertario. Pues a partir de aquello creó esta nueva ideología, podríamos decir, que sería el confederalismo democrático. El PKK ahora, desde el 2003, creo, es considerado organización terrorista por Turquía, la Unión Europea, Estados Unidos, y por eso se oye tanto, porque claro, es organización terrorista, entonces cualquier cosa que haga pues
pues tienen ya ahí una repercusión mediática importante. Y es, digamos, el partido que más influencia ha tenido en la parte del Kurdistán turca y en la parte siria. Los pueblos buscando la forma de organizarse para vivir en paz, ¿no? Antes hablabas del movimiento feminista kurdo, ¿no? ¿Qué sabes de este movimiento, de las mujeres kurdas? ¿Qué nos podrías ampliar? Las mujeres en acción. Pues ya desde hace muchos años atrás se conocen casos de bastantes mujeres luchando por las libertades que el patriarcado no les permitía tener. Y a partir de la creación del PKK, en el que también estuvieron implicadas mujeres, y poco a poco fueron fomentando que entraran más. Un análisis de Abdullah Öcalan sobre los orígenes de la civilización le llevó a pensar que en los orígenes de la autoridad estaba el patriarcado. Entonces se fue desarrollando esta teoría, fueron creando organizaciones, lo que he comentado antes, organizaciones particulares para mujeres. Y también otra cosa bastante curiosa de estas organizaciones es que tienen una copresidencia. Siempre hay un presidente hombre y una presidenta mujer. Y después intentan que siempre, pues al menos el 40% de las personas en todas las organizaciones sean mujeres. Y la verdad que estas cosas a veces suenan como que por obligación tienen que serlo, pero allí no. Las mujeres allí han querido hacerlo y Si no es como aquí, que es más que nada controlar una cuestión de cuotas, sino que sí es algo natural, que sale de los pueblos, que emana de los pueblos, que es una forma de entender, una idiosincrasia, ¿no? Sí, sale de las mujeres de allí, de muchas mujeres que han decidido empoderarse. Y también otro de los casos importantes es el de las guerrillas, ¿no? Siempre está una guerrilla de defensa mixta, se suelen llamar, por ejemplo, las de Siria se llaman Unidades de Defensa del Pueblo, las IPG, y después, por otro lado, las Unidades de Defensa de la Mujer, las IPJ, porque, por lo que decía antes, pues si hay casos concretos de opresión que solo afectan a las mujeres, pues quien está más capacitada para defenderse ante esto son las propias mujeres. Y después otra parte interesante también de la lucha de la liberación de la mujer en el Kurdistán es la llamada Genealogy, que sería como la ciencia de las mujeres, que es como como repensar el conocimiento desde un punto de vista feminista, entendiendo que mucho del conocimiento que se ha desarrollado, puesto que ha nacido en una sociedad patriarcal, es un conocimiento que favorece la opresión de la mujer, pues hay que repensar ese conocimiento desde posicionamientos feministas. Fíjate qué curioso que aquí nos creemos tan inventando cosas y resulta que algunas de las soluciones alternativas se inventan en los lugares más inesperados del planeta, ¿verdad? Decirte, un poco lo que hablábamos también con Miguel Ángel con el problema del campo saharaui. ¿Qué solución es la que podría pacificar esa zona? ¿Qué soluciones? ¿Cuáles serían los pasos que se podrían dar para evitar todas esas tensiones y para que esos pueblos consigan finalmente vivir en paz? ¿Hay alguna o no se atisba ninguna en el horizonte? La pregunta es difícil, pero ellos sí tienen respuesta. Yo no podría darla porque no conozco suficientemente la realidad de allí. Ellos postulan que el confederalismo democrático puede ser una solución, puesto que entienden que la superación de las fronteras y del modelo de Estado-nación, juntando todas las etnias, las religiones, las ideologías que puede haber allí, pero entendiendo que todos son personas y entre todos se pueden organizar, pues superando esas fronteras podrían conseguir. O sea, entienden que todos estos problemas que han tenido provienen de las fronteras creadas artificialmente por imperios, claro. Y esa sería la manera, pero claro, en una situación de guerra pues eso cuesta. Es complicado, pero al final, sin saberlo, al final es la solución, ¿verdad? Es decir, que dejemos de pensar como etnias,
que dejemos de pensar en fronteras y pensemos como especie, como decía Pepe Mujica. Bueno, ¿algún deseo finalmente para este pueblo kurdo? ¿Algún mensaje que quieras enviar para allá o que quieras transmitir a la sociedad española? Pues transmitir aquí que creo que en una situación de capitalismo globalizado en el mundo, de crisis ambiental, financiera y energética, que no tiene pinta de acabar, la solución a esto no es volver a los postulados anteriores, sino superarlos, porque si hemos llegado a esto será por errores cometidos en el pasado. Entonces creo que hay mucho que aprender de la gente que está allí, quitarnos un poco la visión occidental y entender que no tenemos la verdad absoluta, que hay cosas de allí que aquí no podemos entender bien, pero que hay que escuchar mucho y aprender mucho de aquellas personas y poder apoyarlas, difundir y solidarizarse, crear redes de solidaridad. Muy bien, Marcos, de verdad, muchísimas gracias por... A vosotros y vosotras por habernos estar acercado a estas realidades. Esperemos que haya mucha suerte en esa lucha que lleváis a cabo. Gracias por acompañarnos. Y nuestro invitado especial, Eduardo Galeano, reflexionaba sobre todas estas utopías. Él decía que ella está en el horizonte, que nos acercamos 2 pasos y ella se aleja 2 pasos más, que caminamos 10 pasos y el horizonte se mueve 10 pasos más allá. Por mucho que caminemos, nunca la vamos a alcanzar. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Pues precisamente para eso. Sirve para caminar, para continuar caminando.
Seguimos recibiendo la visita de gente implicada, de gente concienciada, de gente que quiere traernos reflexiones, que quiere mostrarnos realidades y solidarizarse. Ahora Marisa Muñoz. Ella sabe bien que la poesía es un arma cargada de futuro. Traer ahora algunos versos a nosotros y me imagino que sobre todo también enviarlo volando hasta todas y cada una de las personas que por nuestro planeta van vagando, buscando un lugar. Marisa, te dejo que nos leas. Poesía, que hace muy poco he oído una definición de ella que me ha gustado. Es al mismo tiempo bisturí y venda. Yo he elegido esta misma mañana unos pocos poemas que a mí me emocionan y voy a empezar con uno muy corto que creo que nos lo podríamos aplicar todos los habitantes de este continente, de Europa. No de este modo, no será desde luego hundiendo el tenedor en el corazón de las golondrinas como nos alimentaremos de libertad. Y ahora voy a seguir con uno que hace mucho tiempo que me ronda en la cabeza cuando pienso en lo que está sucediendo con las personas que se acercan a nuestro continente. Está escrito, todos son poetas actuales, no son gente muy conocida, son gente a la que yo conozco en persona, pero sobre todo leo. Este de una mujer que se llama Marifé Santiago y que está escrito tras una visita a Auschwitz. Hablamos. Su sabiduría me hace reparar en que ética tiene en griego la misma raíz que cobijo, que madriguera. Es el lugar al que se dirigen los animales cuando necesitan sentirse protegidos. La casa ética es la casa edificada por los humanos para sentirse protegidos. La pactada ilusión de la casa del alma, el lugar al que se dirige el alma, nuestra alma, cuando necesita sentirse protegida. Hablamos. Su sabiduría deja constancia, con dolor, de que hay lugares a pesar del hombre, a veces a tan escasa distancia de nuestra madriguera, pueden ser vecindad sin cobijo, los pueblas, tales lugares quienes han sido desterrados del noble territorio madriguera que edifica la ética. Son lugares de ojos solos flotando sin cuerpo que los sostenga, ojos de las madres locas, de los niños aterrorizados, de los ancianos que ya se desplazan con pies que han pisado la muerte, lugares infectados de esas pústulas sin curación que la indecencia provoca. No son, sin embargo, lugares de la sombra, ni tampoco son la otra cara, la que la madriguera oculta. No son tampoco el sacrificio para que la edificación de la casa sea sagrada. Son la misma existencia que nuestra existencia,
están en nosotros, nunca espectadores. Hay que saberlo, nunca espectadores. Hablamos, su sabiduría demuestra que de nada vale obviar los escombros ni cubrir esos lugares de justicias olvidadizas, porque nos mira la piedad desde las alambradas. Cuando ya nada se espera personalmente saltante, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. Cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, se dicen las verdades, las bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales, que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido, partido hasta mancharse. Hago mía las faltas, siento en mía cuánto sufren y canto respirando. Canto y cantando más allá de mis penas personales. Me ensancho, me ensancho. Quiero daros vida, provocar nuevos actos y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero que trabaja con otros a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Éxodo. Una mujer corría, jadeaba y corría, tropezaba y corría, con un miedo macizo debajo de las cejas y un niño entre los brazos. Corría por la tierra que olía a recién muerto, corría por el aire con sabor a trilita, corría por los hombres erizados de encono, miraba a todos lados, quería detenerse, sentarse en un ribazo con su hijo menudo, sentarse en un ribazo y amamantar en paz. Pero no hallaba sitio, no encontraba reposo, no lograba la pausa sosegada y segura que las madres precisan. Ese viento apacible que jamás se interpone entre el pecho y el labio. Buscaba cerca y lejos, buscaba por las calles, por los jardines y bajo los tejados, y en los atrios de las iglesias, por los caminos desnudos y en las carreteras arboladas. Buscaba un rincón sin espantos, un lugar aseado para colocar una cuna. Y corría, dio la vuelta a la tierra, buscando, huyendo, buscando, y no encontraba sitio, y seguía corriendo, y el niño sollozaba débilmente, crecía débilmente,
colgado de su carne fatigada. I'm the fall, but I'm late. Ho, ho, ho. I'm the fall, but I'm late. Hey, hey. Hey, hey, hey. Ho, ho, ho. Hey, hey, hey. Ho, ho, ho. Bottom lay. I'm the bomb belel, I got you are Sapaya la nuala Naria ifa di poromba Brom belel, Sabaiba, no mamon Naria ifa di poromba Engen mo Nigel Val, hey, hey, hey. Ho, ho, ho. Hey, hey, hey. Ho, ho, ho. But I'm late. Guardaré mi sueño debajo de la almohada. Que la noche se viene de golpe y aquí no sé cuándo empieza la mañana. Escucho la voz de mi madre que me llega y me retumba en los oídos. La luz de mi alma va conmigo. Hey, hey, hey. Ho, ho, ho. Hey, hey, hey. Ho, ho, ho. Bottom lay. It's time to realize what you say, what you need, and what you know. Time is to realize what you do, what you feel, and what you know. Live the life you love. The life you live. Live the life you love. Love the life you live. Llévame a mi casa, viento, llévame a mi casa, viento, llévame a mi casa, que quiero correr descalza. I'm the brown belel, by Gornua, Sabaya la nuala, Naria ifa di poromba, brown belel, Sabaiba, no mamon, Naria ifa di poromba.
ikkel fal. Hey, hey, hey. Ho, ho, ho. Llévame a mi casa. Pardonnez, mais bien donné, surtout pardonnez. Surtout pardonne. Non, pas mal donné, mais bien donné, surtout pardonnez. C'est ce qui ont abandonné, le bien donné, oui, il faut tout donner. Puisqu'on t'a tout donné. Non, pas mal donné, mais bien donné, surtout Pardonne. pardonnez. Excuse me. Pardonnez, non, pas mal donné, mais bien donné, surtout pardonnez. Non, pas mal donné, mais bien donné, surtout pardonnez.